Lo primero, el concepto de placa, en este caso, es como si fuera una figura en el plano. Para entender la igualdad, o sea, el símil. Ahora bien, cuando están hablando de compuesto, lo que quiere decir es lo siguiente. Imagínense que yo tengo la siguiente figura. Si me doy cuenta, esa figura que es como un pentágono en el cual le añadieron un cuarto de circunferencia, esa figura es compuesta porque yo puedo descomponer estas figuras en más de dos figuras. O sea, de dos más formas geométricas regulares. Por ejemplo, esa en específico, yo puedo decir que no es más que un cuadrado o un rectángulo, todo depende de la dimensión que tenga, más dos triángulos rectángulos, por ejemplo, más un cuarto de circunferencia. Lo que quiere decir que una figura compuesta es aquella figura en la cual yo puedo descomponerla en dos o más figuras regulares, que puede ser cuadrados, triángulos, cuarto de circunferencia. No necesariamente tienen que ser regulares, puede ser una parábola, puede ser una enjuta, puede ser muchas cosas. O sea, que si yo puedo agarrar esa forma geométrica y decomponerla en formas geométricas más simples, de tal forma de que yo conozca el centroide de cada una de esas formas geométricas, yo puedo decir entonces que puedo determinar ese centroide de esa forma geométrica por descomposición de sus figuras geométricas. Me explico para que se entienda claramente lo que ya acabo de decir. Supongamos que el centro geométrico de esa figura o de esa forma geométrica está ahí. O sea que quiere decir que vamos a tener una distancia en X y una distancia en Y. Ok. Partiendo de esa distancia en X y distancia en Y, ya yo sé que mi momento de área de primer orden respecto al eje X va a ser a la área de la figura multiplicada por su distancia al centroide. Y en Y va a ser al área de la figura por su distancia en X. Eso lo sabemos. Pero también sabemos del cálculo de área, de centroide por la integración, que yo puedo dividir esa figura o aplicarle lo que sería diferenciales de área. Y con esa diferencial de área yo llegué a la conclusión en la clase pasada que su X era A sub I por X sub I. O sea, siendo X sub I esta distancia y esto viene siendo el A sub I. 7y sub I, también llegamos a la conclusión que y sub I es igual a sub I por y sub I. Y llegamos también a la conclusión de que q sub x de la figura completa era la sumatoria de los q sub x sub I. De forma análoga, q sub y, la sumatoria de qy sub I. Ahora, vamos a ver algo. Imagínense que en vez de yo tomar diferenciales de área, yo tomo figuras completas. Me explico. Cuando tomo ese pequeño rectangulito, yo puedo decir, bueno, yo voy a hacer que esa figura, en vez de distribuirla en n formas geométricas, lo que vamos a hacer es que la vamos a dividir no en muchas, sino en figuras que yo conozco. ¿Qué figura yo conozco? El cuadrado, que es esta, 1. Los dos triángulos, vamos a llamar 2 y 3, o sea, 2 y 3. Y mi cuarto de circunferencia. O sea, que cuando yo vaya a hacer esta sumatoria que estoy planteando ahí, eso quiere decir que esa sumatoria sería igual, en este caso en particular, a q sub x de la figura 1, q sub x de la figura 2, q sub x de la figura 3 y q sub x de la figura 4. De forma similar ocurriría con q sub y. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo yo puedo determinar q sub x1, q sub x2, q sub x3 y q sub x4? Si yo me concentro en la figura 1 y planteo mi centroide con respecto a esa figura, ustedes se van a dar cuenta que esa figura, por su forma que tiene, va a tener una base
va a tener una base, va a tener una altura y va a tener una distancia, vamos a llamarle X sub 0, porque es una distancia al origen. Entonces, yo tengo que de alguna forma conocer el centroide de esa figura. Pero yo sé que en la página, la tabla que yo le mandé a demostrar, que esa tabla tiene centroides de diferentes formas geométricas. Si ustedes se dan cuenta, en este caso particular no está el cuadrado, pero tampoco es necesario que esté el cuadrado, porque yo sé que el centroide de un cuadrado está a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Lo que quiere decir que yo conozco cuánto vale el X de esa figura y el Y de esa figura. Por yo conocerlo, simplemente aplico mi ecuación. Entonces ya tendría que Q sub X1 sería igual al área sub 1, o sea, al área de ese cuadrado. Vamos a llamarle, en vez de sub 1, vamos a llamarle un cuadradito, multiplicado por su distancia al centroide respecto a mi eje Y. Y Q sub X2 sería el área de ese rectángulo multiplicado por su X sub 2. Si de forma similar yo trabajo con el triángulo y de trabajo con el cuarto de circunferencia, ustedes se van a dar cuenta que en la clase pasada nosotros demostramos cuál es el centroide de un triángulo. Y como todos los triángulos son iguales, lo que quiere decir que la forma de yo calcular ese centroide es exactamente igual para la figura 2 como para la figura 3. Y la figura 4, que es un cuarto de circunferencia, si voy a la página 225, van a ver el centroide del cuarto de circunferencia en X y en Y. Y para terminar, con respecto al centroide de mi figura compuesta, luego de yo calculado el Q sub X y el Q sub Y de cada una de las figuras y sumado para determinar lo que sería el momento de área de primer orden, tanto en dirección X como en dirección Y, simplemente lo que tengo que unir la ecuación asterisco con las ecuaciones doble asterisco y se darán cuenta que en general la posición o el centroide, tanto en Y como en X de una figura compuesta, no será más que a la sumatoria de la A por X sub Y entre el área, y en este caso sería a la sumatoria, lógico, A sub Y, de A sub Y por Y sub Y entre el área. O sea, que esas son las formas de yo determinar mi centroide en X y en Y de figuras compuestas, simplemente descomponiendo en figuras conocidas. Isaac, tú levantaste la mano. ¿Cuál era tu pregunta? Cuando estaba haciendo el ejemplo del centroide del rectángulo, usted puso en el primero Q por X sub 1, el área de cuadrado por No, porque aquí va Q sub Y. vale, gracias. Ya esa era mi pregunta. Q sub X1 y Q sub Y1. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Lo que quiere decir que yo necesito conocer por tabla centroide de figuras, de ciertos tipos de figuras. ¿Cuál? El cuadrado, el triángulo, el cuarto de circunferencia, la elipse, la enjuta. Si no está ahí en esta tabla, ¿qué significa eso? Que ustedes deben hacer primero determinar ese centroide por integración de esa figura, y ya desde que ustedes la determinen por integración, ustedes las pueden añadir a la tabla como una fórmula adicional. Esa es la importancia de tener integración por, o sea, centroide por integración, que en caso de que no esté en la tabla, simplemente con yo crearlo a partir de la integración, ya yo creo la fórmula que me genera el centroide de esa figura específica. Por ejemplo, imagínense que yo voy a hacer, qué sé yo, el 5.2. ¿Lo están viendo? 5.2. Vamos a hacer eso, que es bastante simple. Si yo hago el 5.2, me están pidiendo el centroide de esa figura. O sea, estamos suponiendo que nos están pidiendo el centroide en X y el centroide en Y de esa figura. Si me doy cuenta, esa figura está compuesta por dos. ¿Cuáles son esas dos? Está compuesta por un rectángulo y por un triángulo rectángulo. Está compuesta por esas dos figuras. ¿Qué significa eso? Eso significa
que si yo trabajo primero con la figura 1, que sería ese rectángulo tiene base 20 milímetros y altura 24 más 36, 60 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que las ecuaciones me piden que yo necesito conocer de cada una de las figuras su área, su posición al centroide en X y su posición al centroide en Y. Por tanto, de esa figura específica vamos a determinar esos tres parámetros. Primer parámetro, el área de ese rectángulo. El área de ese rectángulo es base por altura, o sea, 20 por 60, que vale 1200. Vamos a comprobar con la calculadora, a ver si somos tan malos, calculando 60 por 20, 60 por 20, 1200. Ok, vamos a determinar entonces la posición del centroide de esa figura. Como es un rectángulo, el centro de esa figura está a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Lo que quiere decir que en este caso en particular, como la base está en el eje X, sería a 20 sobre 2 igual a 10 milímetros. Y en Y, de la figura 1, sería a la mitad de la altura, que sería 60 sobre 2 igual a 30 milímetros. Ya tengo todos los datos necesarios de la figura 1. Ahora voy con la figura 2. La figura 2 está por aquí. ¿Lo ven? Ahí está la figura 2. Nótese que está separado del origen unos 20 milímetros y tiene como base unos 30 milímetros. Está separado en Y 24 milímetros y su altura es 36 milímetros. Lo que quiere decir, esta sería la figura 1 y esta sería la figura 2. Quiere decir que el área de la figura 2 sería base por altura, entiéndase 36 por 30 sobre 2. O sea, 36 por 30 entre 2. 540 milímetros cuadrados. Ok, vamos a determinar el centroide de la figura 2 en X y en Y. Les recuerdo que cuando nosotros demostramos el ejercicio que hicimos, lo hicimos, si mal no recuerdo, así. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo de esa forma que están viendo ahí, con base B y altura H, nosotros demostramos que la posición al centroide está a 2/3 de la base y en Y está a 1/3 de la altura. Ahora, nótese algo interesante. Nótese que mi triángulo está rotado. ¿Qué significa eso? Que yo estoy midiendo, fíjense que yo siempre mido del ángulo no recto. O sea, de aquí estoy midiendo en esa figura que yo determiné. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que el centroide desde el origen, que no es que es un triángulo ángulo agudo, va a ser 2/3 de B. Lo que implica que si lo mido del ángulo recto, si eso entero vale B, eso tiene que valer 1/3 de B. Nótese que del ángulo recto que estoy midiendo está a 1/3 de H. Eso quiere decir que desde aquí tiene que estar a 2/3 de H. El centroide. ¿Se está comprendiendo lo que yo hice? Lo estoy haciendo así para entender qué es lo que me está pidiendo. Vamos a ver. Nótese que si yo pongo un origen, supongamos que yo llevo un eje cartesiano aquí. Vamos a llamarles X', Y'. Si yo lo llevo ahí, me doy cuenta que el centroide medido desde aquí, en el eje X', va a estar a 2/3 de la base. Porque fíjense que estoy, no, 2/3 no, 1/3 de la base. ¿Por qué es 1/3 de la base? Es 1/3 de la base porque estoy midiendo desde el ángulo recto y no desde el ángulo agudo. Por tanto, X2 va a ser a 1/3 de la base, que vale 30. Pero fíjense que eso con respecto a ese origen de ahí. Pues yo lo quiero con respecto a este origen.
pero ese eje está desplazado unos 20 milímetros. Por tanto, tengo que sumarle más 20 milímetros del desplazamiento que él tiene. Si hago lo mismo respecto a Y, con respecto a este origen de aquí, fíjense que es medido con respecto al ángulo recto, que es 1/3 de la altura, que vale en este caso 36, pero como ese eje tiene un desplazamiento con respecto a donde yo estoy midiendo de 24, tengo que sumarle más 24 milímetros. Lo que implica que X2 está a 10 más 20, 30 milímetros, y Y2 está 12 más 24, 36 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió ese punto? Lo que yo acabo de hacer. Sí. Perfecto. Sí, profesor. Ya tengo toda mi información. Entonces, como tengo toda mi información, el centroide de la figura compuesta, estamos hablando de esta figura compuesta, es igual por la fórmula que expresé hace unos minutos, a la sumatoria de los AI por los XY entre el área. Lo que quiere decir que como tenemos dos figuras, vamos a tener dos sumatorias. La primera, área 1, 1200, por X1 que vale 10, más el área 2 que vale 540 milímetros, la unidad la ponemos al final, multiplicado por el X2 que vale 30, entre el área de mi figura compuesta, el área de esa figura. ¿Estamos de acuerdo? Y el área de esa figura, yo sé que tiene que ser el área 1 más el área 2. O sea, a 1200 más 540. Lo que quiere decir que eso será igual a 1200 por 10 más 540 por 30. Todo eso entre 1200 más 540. Lo que quiere decir que la posición en X está a 16.27 milímetros en X. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en Y sería aquí. Área 1, 1200. Lo voy a poner directo ya. Vamos a poner la ecuación para que se acuerden. Sumatoria de los AI por Y sub I entre A. O lo mismo que decir, 1200 por 30 más 540 por 36 sobre el área de la figura completa, que es 1740, que es la suma de esas dos. Lo que quiere decir que sería 1200 por 30 más 540 por 36 entre 1740. Estamos hablando de que la posición en Y de esa figura compuesta es 31.862 milímetros. Y ya determiné mi centroide de mi figura. Lo que quiere decir que mi centroide de mi figura, fíjense que en X era 16 puntos y pico, o sea que está por aquí. Y en Y es 31.86, o sea que ese centroide está por ahí. Un poquito más alto, un poquito más bajo. Por ahí está mi centroide. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Dígame. No. Está bastante sencillo. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo para darnos cuenta de que este tema es muy simple. Diría yo demasiado simple. Vamos a hacer, por ejemplo, la figura 5.6. Todas las figuras se hacen exactamente igual, distribuyendo en figuras conocidas. Bien. Este es interesante porque le voy a explicar algo respecto a este ejercicio. Vamos también a determinar el centroide de esa figura. O sea, vamos a determinar X e Y. Ok. Entonces, lo primero es determinar cuántas figuras componen esa figura compuesta. Yo sé de antemano que me compone, vamos a ponerle esto en rojito. Hay un triángulo, eso es lo que yo estoy seguro. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa yo estoy viendo? Yo estoy viendo como que hay un cuarto, es como yo tener un cuadrado y a ese cuadrado sacarle ese cuarto de circunferencia. Por tanto, yo estoy viendo ahí
una figura 2, que sería el cuadrado, y estoy viendo una figura 3, que es el cuarto de circunferencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que si yo agarro al triángulo, le sumo el cuadrado y le resto el cuarto de circunferencia, me forma esa figura. ¿Cierto o falso? Analícenlo para que ustedes vean. Si ese triángulo yo le pego ese cuadrado, me va a dar esa figura completa. Pero si después al cuadrado le quito ese cuarto de circunferencia, me va a formar esa curva que aparece ahí. Por tanto, ya yo sé que ese caso en particular tiene 3 figuras. Una figura 1, una figura 2 y una figura 3. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Con qué idea yo quiero que ustedes se vayan con lo que estoy planteando? Y es que los huecos, yo en vez de sumarlos, los resto. Y es algo muy lógico, porque el hueco no es más que una falta de área. Como es una falta de área, eso implica que esa área, aunque no existe el concepto de área negativa, pero es como una área negativa. Ok. Partiendo de ese concepto, empecemos con la figura 1. La figura 1 es este triángulo, que tiene una base de 120 milímetros y una altura. Nótese que ese radio, cuando esté en esta posición, me va a dar la altura, o sea, 75 milímetros. Lo que quiere decir que el área 1 va a ser igual a 120 por 75. O sea, 120 por 75. 9000 milímetros cuadrados. Vamos con el centroide en X de la figura 1 y el centroide en Y de la figura 1. En X, nótese que es exactamente ese triángulo. Perdón, profesor, ¿no sería entre 2? Sí, entre 2. ¿Uno lo divide entre 2? ¿Cómo yo no lo divide entre 2? No me hagan eso. Y así es que estamos, olvidándonos los dos. Pero no pasa nada. Que para eso están ustedes. Ok. El X, fíjense que el triángulo está exactamente como el que calculamos. Uno decía que X es 2/3 de la base y Y 1/3 de la altura. Lo que quiere decir que aquí el X sería 2/3 de la base, que vale 120, y Y sería 1/3 de la altura, que vale 75. Entonces estaríamos hablando de 2 por 120 sobre 3, 80 milímetros. Y el otro sería 75 sobre 3, 25 milímetros. O sea que ya tengo la primera. Vamos con la segunda. La segunda es un cuadrado. O sea, la segunda estamos hablando de esa figura, que tiene 75 milímetros de altura y 75 milímetros de base. Pero hay algo que no dibujé correctamente, y es que esa figura tiene un pequeño desplazamiento. Ok, eso tiene un desplazamiento en X de 120. Tiene una altura de 75 milímetros y tiene una base de 75 milímetros. Nótese que si hacemos algo similar a lo que hicimos y ponemos un eje en el origen del cuadrado, vamos a tener un X con un Y'. ¿Estamos claros? Un X con un Y'. ¿Qué significa eso? Eso significa que ahora el área 2, que es el área de ese cuadrado, sería 75 al cuadrado, 5625 milímetros al cuadrado. El X estaría en 75 sobre 2, pero eso me va a dar la posición en ese punto. Tengo que sumarle el desplazamiento que tiene el eje, o sea que sería 120 milímetros. Y en Y sería 75 sobre 2, que es a la altura sobre 2 o al lado sobre 2. O sea, estamos hablando de 37.5 más 120, 157.5 milímetros, y 75 sobre 2, 37.5
milímetros. Ya tenemos la figura 2. Ahora trabajemos con la figura 3. La figura 3, Profesor, perdón, una pregunta. no escuché, jefe. Una pregunta acerca de la última... Hable un poquito más duro. Una pregunta acerca de la última área que usted buscó. Dígame. ¿Por qué no la buscó igual que la otra? Que ¿Cómo fue así? base de altura. Es que el área de un cuadrado es el lado del cuadrado. Si fuera un rectángulo, es base por altura. Es lo mismo, porque fíjate que es 75 por 75. Ok, gracias. Ok. El radio, en este caso, vale 75 milímetros. Está despegado a una distancia ¿de cuánto? Es la palabra. 120 milímetros. Ahora, algo muy interesante. ¿Dónde va mi eje de simetría? O sea, mi eje, ¿dónde yo lo coloco? Mi eje de referencia. Si yo voy a la página 225, que es donde está la tabla, página 225. Mírenla ahí. Fíjense que cuando él te da la fórmula del centroide, él te la da con respecto al centro de la circunferencia. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué significa eso? Eso significa que mi ejercicio, mi ejes de referencia, para yo poder trabajar con mi fórmula, van aquí. O sea, X', Y'. ¿Se comprende lo que yo acabo de hacer? Porque yo lo estoy colocando en mi centro. ¿Por qué lo estoy colocando en mi centro? Porque la forma donde yo tengo mis fórmulas están aplicadas al centro. Por tanto, yo tengo que aplicarla al centro. Ok, eso va a tener unas cuantas implicaciones. Primero, vamos a calcular el área. Recuérdense que por ser un hueco, esa área es negativa. Porque no es un área sólida, sino es una área que se la estoy restando a un elemento sólido. Por tanto, sería pi por el radio, que vale 75, al cuadrado, sobre 4. Lo que quiere decir que mi resultado sería por 75 al cuadrado, entre 4. Eso me da menos 4.417.86,5 milímetros cuadrados. Vamos con el centroide. 3. Si yo voy a la fórmula de la página 225, que está en esta posición, él me dice que esto es R. Él me dice que cuando ocurre eso, el centroide está a 4R sobre 3pi. Y en Y está a 4R sobre 3pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? Y algo muy importante es que estamos trabajando en el primer cuadrante. En este caso, cuando tenemos una rotación que tenemos en el cuadrante, en el tercer cuadrante, ¿qué va a significar eso? Que el X va a ser negativo, o sea, va a ser menos 4 por R, que vale 75. ¿Por qué estoy poniendo negativo? Para que se entienda claramente. Porque yo estoy midiéndola respecto a mi eje X', Y', o sea, y está en el lado de los negativos de mi X'. O sea, que sería menos 4 por 75 sobre 3pi. Ahora, más el desplazamiento que tiene mi eje YX con respecto a mi eje Y'. Fíjense que el desplazamiento en este caso en particular es 195 milímetros, que son esos 120 más los 75 milímetros que está desplazado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que me dé eso va a ser 195 menos 4 por 75 sobre 3 por pi. Y eso me va a dar como resultado 163.16 milímetros. 16, no 17. O 16,9, para ponerlo con 3 cifras. Ok. Vamos certificando que la fórmula que usé fue correcta. Mírenlo ahí, 4R sobre 3pi. Para evitar cualquier tipo de error. Y eso 3 va a ser igual entonces, en este caso, como está también el lado de los negativos, menos 4 por 75 sobre 3pi.
¿Estamos claros? Ahora, ¿cuánto está desplazado mi eje X', Y'? Está desplazado 75 milímetros. Por tanto, más 75 milímetros. Lo que quiere decir que sería 75 menos 4 por 75 sobre 3 por pi. Y eso me da como resultado 43.169 milímetros. Ya tengo toda mi información. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo voy a hacer aquí abajo. Simplemente calcular mi posición de la figura general, que va a ser igual a la sumatoria de las AI por las X entre el área total. Vamos con la primera. Área 1, 4.500. X1, 80. Más área 2, 5.625 por X2, que es este, 157.5. Más área 3, pero es área 3 negativa, lo que quiere decir que sería menos 4.417.865 por X3, que vale 163.169, entre el área total de la figura, que como yo la decompuse en 3, simplemente sumo las 3 áreas. 4.500 más 5.625 menos 4.417.865. Lo que quiere decir que ese resultado me dará 4.500 por 80 más 5.625 por 157.5 menos 4.417.865 por 163.169. Ese resultado entre 4.500 más 5.625 menos 4.417.865. Y eso me va a dar 92 milímetros. Procedemos de la forma similar con Y, que sería área 1 por Y1 más área 2 por Y2 más área 3, pero como es negativa, menos 4.417.865 por Y3, que es 43.169, entre el área total, que no es más que la suma de las áreas, y eso me da como resultado 4.500 por 25 más 5.625 por 37.5 menos 4.417.865 por 43.169, y eso entre la sumatoria del denominador y me da 23.26. Y ya tengo mis respectivos centroides. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, O sea, que ya sabemos trabajar con huecos. sí. O sea, cuando hay huecos es simplemente restar. O sea, que si yo fuera a hacer, por ejemplo, el 511, yo hago la circunferencia grande de radio 12 menos la circunferencia pequeña de radio 8. ¿Estamos claros? Y así sucesivamente. Si yo fuera a hacer el 512, hiciera el rectángulo completo y luego le resto esa parábola que se produce ahí. Y así sucesivamente. Pues si no hay más preguntas respecto a eso, vamos a marcarle la práctica correspondiente y vamos a ver algo muy interesante. Si seguimos más hacia adelante, se darán cuenta que el siguiente subtema es determinación de centroides por integración, que fue lo que yo expliqué el lunes pasado. Entonces, para la práctica de esta semana voy a marcar 2 o 3 ejercicios de este, más 2 o 3 ejercicios de este, más esta tabla. ¿Estamos de acuerdo? Si se dan cuenta, luego de eso, lo que continúa para la siguiente clase sería cargas distribuidas. Pero antes de dar cargas distribuidas, vamos a dar centroide de un cable.
Entonces, si no hay preguntas respecto a eso, vamos a parar la grabación y vamos a marcarle la respectiva práctica.